profesor, estamos listos. Muchas gracias, dándole las gracias respectivas por sumarse a esta solución, ¿no? Para que los chicos estén tranquilos y vean también cuáles son los errores que hay que corregir. Eso es sobre todo importante, qué temas me faltó estudiar y qué temas necesito estudiar. Muy bien, profesor, empezamos. Listo, gracias. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a desarrollar entonces las preguntas del examen de admisión de la UNAP para bloque 3, curso de biología. Bueno, como acaba de decir, pues, la Miss Kemi, vinieron sorpresas. Una sorpresa es pregunta de genética. Bueno, ya había venido algunas preguntas genéticas, pero más que todo eran teóricas. Y es la primera vez desde que comencé pues a enseñar para el examen de Callao, es la primera vez que viene una pregunta de ejercicio, de un problema de genética. La primera vez. Creo que son dos, no es solamente uno. Pero bueno, vamos a empezar entonces. A ver, vamos con la pregunta 28 y dice así. En un estuario recién formado, progresivamente se van instalando diferentes organismos, entre los cuales el primer nivel trófico estaría constituido por... Bien, un estuario es un tipo de ecosistema de tipo humedal. Y sabemos pues que en un humedal hay mucha vegetación de tipo acuática. Y los que estarían pues en el primer nivel trófico serían, aquí hay aparentemente dos opciones, las plantas acuáticas y también estarían las cianobacterias. Pero en este caso tenemos que inclinarnos por lo que representa la mayor biomasa importante para una cadena alimenticia. Entonces, en ese caso, la mayor biomasa, es decir, masa de materia viva, el que va a proporcionar una mayor biomasa para que exista cadena alimenticia, en este caso serían las plantas acuáticas. La respuesta para la 28 pues sería burra. La pregunta 29 dice, con respecto al sistema, a ver qué fue, ya marca, ya, listo. Volvemos, ya está. 29. Con respecto al sistema respiratorio completar, los bronquios lobares se originan a partir de la ramificación de... Bien. En el sistema respiratorio, los componentes son las fosas nasales. Luego de las fosas nasales viene lo que es la faringe. Luego viene lo que es laringe. Y luego, laringe, viene lo que es tráquea. O sea que más o menos, vamos aquí a emplear, no sé si puedo emplear, sí puedo emplear. A ver, opciones, no. ¿Puedo hacer anotaciones acá? No, no puedo, ¿verdad? Creo que no, profesor. Ah, ya, entonces voy a hablar nomás entonces. Sí. Ya. No, en compartir pantalla se va a cerrar todo. Ya. Pero si quiere lo puedo compartir, no hay problema. Ah, Sí, ya. compártalo. Yo estoy acá, no se preocupe. Todo con el Ya, fin de que los alumnos puedan entenderlo mucho mejor, no hay problema. ya, listo. O sea, en el sistema respiratorio, pues está la laringe que es una estructura cartilaginosa. Y pues ahí viene lo que es la tráquea. La tráquea tiene anillos cartilaginosos. Y la tráquea llega a un punto en que se ramifica. Entonces, esta ramificación es una bifurcación, en realidad, una bifurcación. Y se presenta, pues, el último cartílago de la tráquea. El último cartílago de la tráquea, que se le llama, pues, carina, como tu ex, carina. ¿Está bien? Y estas dos ramas se llamarían bronquios. Ahora, ¿los bronquios continúan ramificándose? Por supuesto. Los bronquios continúan ramificándose.
Entonces, estas dos primeras ramas se llaman bronquios primarios o principales. Luego los bronquios primarios o principales se ramifican en lo que se llaman los bronquios secundarios o lobares. Y ahí viene pues la ramificación siguiente, que serían los bronquios terciarios o segmentarios. Y los bronquios terciarios también se ramifican formando lo que se llama los bronquiolos. Y así. Y los bronquiolos pueden continuar ramificándose hasta llegar el último bronquiolo llamado bronquiolo terminal, y ahí se formaría pues lo que se conoce como lobulillo pulmonar. Y el lobulillo pulmonar estaría formando por muchos saquitos llamados alvéolos pulmonares, así. Entonces todo comienza así: laringe, tráquea, se ramifica en bronquios primarios o principales, y cada bronquio primario o principal se ramifica en bronquios lobares o secundarios, y cada bronquio lobar se ramifica en bronquios terciarios o segmentarios, y cada bronquio terciario o segmentario se ramifica en los bronquiolos. Y los bronquiolos continúan ramificándose hasta formar los llamados lobulillos pulmonares, que estarían formados por los alvéolos pulmonares, donde exactamente se haría el intercambio gaseoso. Así. Bueno, eso sería, bueno, con respecto a la parte de la explicación, pues, de eso. Ahora sí, podemos volver, por favor. Ya, entonces, justamente en esa pregunta 29 dice, pues, con respecto al sistema respiratorio, completar los bronquios lobares se originan a partir de la ramificación de, sería, a ver, bronquiolos principales derecho e izquierdo. Ya está. Burra. La respuesta es burra. Burra. ¿Qué pasó? Ya. Listo. Ya. Pregunta 30. Dice, ¿cuál es la sustancia que no forma parte de los desechos excretados por la vía urinaria? Bien. En la orina, ¿qué presenta? La orina tiene urea, tiene ácido úrico, tiene amoníaco, tiene creatinina. Son desechos nitrogenados. También tiene sales minerales y otras sustancias más. Pero aquí la sustancia que no se encuentra sería pues lo que se llama nitrato de amonio. Eso no tiene. Amonio, sí. Una cosa es amonio y otra cosa es nitrato de amonio. El amonio, su fórmula es NH4 con carga positiva. El amoníaco es NH3. Profe, pero no es lo mismo que la orina tenga amoníaco y amonio. Sí. ¿Por qué? Porque el amoníaco, su fórmula es NH3. A temperatura ambiente, amoníaco es gas. Pero cuando el amoníaco está disuelto en agua, se dice amonio. NH4 con carga más. O sea, es un catión. NH4 con carga más. Eso es el amoníaco, pero disuelto en agua. Y así se encuentra realmente el amoníaco en la orina, en forma de amonio, pero no en forma de nitrato de amonio. Eso no hay. Así que la respuesta para la 30 sería depravadas. Esa mano. Ya está. Bueno. Pregunta 31. Indique el número de gametos femeninos que se originan a partir de un ovocito primario y cómo se denomina el proceso de su liberación. A partir de un ovocito primario y cómo se denomina el proceso de su liberación. Ya, la regla general es la siguiente. La regla general es la siguiente. Durante la ovogénesis, durante la formación de los óvulos, la regla es que se libere solo un óvulo. O sea, se forma un óvulo y se va a liberar un óvulo. Esa es la regla general. Puede haber
más de un óvulo formado y más de un óvulo liberado, profesor? Sí, pero la regla general es una. Y aquí hay que entender que se refiere pues a la regla general. Aquí no me está hablando de un caso excepcional. Tenemos que asumir la regla general. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser 1 y el proceso de liberación se llama ovulación. El proceso de formación del óvulo sería ovogénesis y el proceso de liberación de ese óvulo para que ya pueda unirse con el espermatozoide, entonces ahí se llamaría ovulación. La respuesta a la 31 sería entonces casita. Ya. A ver, la siguiente pregunta dice, si dos especies comparten el mismo hábitat, pero tienen nichos ecológicos distintos, se establece una dirección denominada, ya. Miren, hasta aquí, uno, dos, tres. Tres preguntas han sido accesibles, ¿ah? Tres preguntas accesibles. Tres preguntas. La 28, la 30, la 31. 32, mucho más todavía. Si dos especies comparten el mismo hábitat, pero tienen nichos ecológicos distintos, se establece una interacción. Ya, si viven en el mismo hábitat, yo no puedo automáticamente concluir, entonces si están en el mismo hábitat, tienen el mismo nicho ecológico. Recuerda que el nicho ecológico, ¿qué cosa era? Era la función que cumplía en ese ecosistema llamado hábitat. El hábitat es el ecosistema donde vive una especie y el nicho ecológico es la función, el rol que cumple esa especie en ese ecosistema. ¿Está bien? Y si hubieran dos especies que están viviendo en un mismo ecosistema, no necesariamente van a tener el mismo nicho ecológico. ¿Por qué? Porque uno puede ser presa y otro puede ser depredador. Uno puede ser parásito, otro puede ser huésped. ¿Te das cuenta? Ya, tiene razón, claro. O tal vez pueden tener el mismo nicho ecológico. Y si tuvieran el mismo nicho ecológico, pues podrían competir a ser competidores. ¿Te das cuenta? Ser competidores. Pero si no tienen el mismo nicho ecológico, entonces no compiten, pero tampoco van a cooperar por lo general. Entonces la respuesta sería pues neutralismo. La respuesta es neutralismo. Burra, burra. ¿Ya está? Qué Bien. pena que no lo marcó. Lo dejó en puntito nomás. Tenía la respuesta. ¿De quién era eso? Profe, ese examen no puedo decir de quién es. Pero es de una alumna que participaba. Pero hasta el momento, ¿cuánto acertaron? Sí, por ahí hizo la una, dos preguntas. Bueno, ya. Pero la 28 no pudo responder, la 28 era para responderla. Sí, La 28 puso estaba para responder. nerviosa, seguro. Ya, 33. Dice, las levaduras se reproducen asexualmente por gemación, donde las células resultantes se caracterizan por ser. Las levaduras se reproducen asexualmente por gemación, donde las células resultantes se caracterizan por ser. Como dice reproducción asexual, miren, aunque de repente no te acordabas qué es gemación, con decir nada más reproducción asexual, entonces, en cómo se caracterizan las células que van a resultar. Recuerda que las levaduras son hongos unicelulares. Estas células fúngicas se reproducen asexualmente por gemación, generando hijos genéticamente iguales, o sea, clones entre sí. La respuesta es amorfa. ¿Ya? Hasta el momento la pregunta más fácil de todas, la más fácil. Pregunta 34. Dice, ¿cuáles son los principales vasos sanguíneos involucrados en la circulación mayor? En la circulación mayor, ya. La circulación mayor es la circulación que ocurre entre el corazón y el resto del cuerpo, mientras que la menor es la que ocurre entre el corazón y los pulmones.
O sea, circulación menor tiene que ir del corazón a los pulmones y de los pulmones al corazón. Circulación mayor tiene que ir del corazón a todos los tejidos del cuerpo y de todos los tejidos del cuerpo volver al corazón. Eso es circulación mayor. Entonces, si me está diciendo aquí cuáles son los principales vasos sanguíneos involucrados en la circulación mayor, pues la circulación mayor es aquella circulación en la que la sangre va del corazón a todos los tejidos del cuerpo. Y ese vaso implicado sería la arteria aorta. Claro, y ahora tiene que esa sangre volver de todos los tejidos del cuerpo al corazón. Y esa sangre volvería a través de venas, las venas capas. La respuesta entonces tendría que ser arteria aorta y venas capas. ¿Ya? Eso lo hicimos en clase, lo hicimos en clase. Es más, algunas anteriores preguntas también lo hemos hecho en clase. 34 entonces sería la respuesta casita, casita, casita. Listo, profesor. Casita, ¿Puede verlo? Sí, sí, lo anoté. casita. Sí, Ay, ay, sí, ay, lo que ay, pasa es que he copiado para tener las listas. Ya, ahora ay, sí, ay, ay, esto es chica. listo. A ver, 35. El metabolismo es una característica de los seres vivos que implica transformación de materia y energía. En este contexto, los eventos metabólicos que se dan en simultáneo durante la fermentación son los procesos. Ya. ¿Qué hace el catabolismo? El catabolismo degrada, convierte lo complejo en simple. Eso significa degrada, convierte lo complejo en simple. Y al hacer eso, libera energía, o sea, es exergónico. ¿Ya? Es exergónico. El catabolismo degrada y libera energía, exergónico. Anabolismo, ¿qué hace? Anabolismo sintetiza, convierte lo simple en complejo y absorbe energía, o sea, es energónico. Cuando hablamos de catabolismo, catabolismo implica degradación y liberación de energía. O sea, es innecesario decir si el catabolismo es exergónico. De hecho, el catabolismo es exergónico, o sea, no hay necesidad de mencionar que es exergónico. El catabolismo es exergónico, así como el anabolismo es endergónico. ¿Ya? Entonces, catabolismo es degradativo y exergónico porque libera energía. Anabolismo es sintético y endergónico porque absorbe energía. Entonces, acá la respuesta dice, bueno, habla sobre justamente la fermentación. La fermentación es un proceso catabólico, ¿ya? Es un proceso catabólico la fermentación. Como es, como es catabólico, es degradativo y es exergónico. Pero aquí, obviamente, la respuesta tiene que ser algo un tanto redundante, pues, ¿no? Dice catabólico y exergónico, sería casita. Como digo, no es necesario, pues, decir ya exergónico, porque el catabolismo es exergónico, de hecho. Listo. Siguiente. A ver, ¿qué dice acá? Ya, esto más que todo es una pregunta de geografía, eso está combinado, ¿no? Dice, en ciudades como Lima y Callao hay poca fluctuación entre las temperaturas ambientales diurna y nocturna, lo cual se debe a los siguientes factores. Dice aquí escasa vegetación, ¿ya? Su cercanía hacia el este con la cordillera, que limita hacia el este con la cordillera, ¿ya? El mar, que es una gran masa de agua, actúa como termorregulador, seleccionar lo que corresponde. Ya. Entonces aquí dice, en el punto 4, el mar, que es una gran masa de agua, actúa como termorregulador. Ya, eso es cierto, pues. ¿Ya? El agua es un termorregulador biológico y también ambiental. ¿Ya? Es biológico y también ambiental. Bien. Tiene que
tiene que ver mucho la vegetación, tiene que ver mucho la vegetación en cuanto pues a la temperatura. Sí, la vegetación también influye en lo que es la temperatura. ¿Por qué? Porque a mayor vegetación, mayor humedad, o sea, vapor. Las plantas transpiran, entonces hay una vaporización, vapor. Y el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, o sea, en cierta medida tiene un efecto en la temperatura. ¿Muy bien? Tiene un efecto en la temperatura, así es. Entonces, aquí dice, pues, en Lima hay una escasa vegetación, comparado, pues, con lo que hay, pues, en la selva o en otra parte de la sierra, pues sí, uno va, uno va. Entonces, dice su cercanía hacia el este con la cordillera. La 3 ¿qué dice? Un poco raro dice la 3, que limitan hacia el este con la cordillera. Que limitan hacia el este con la cordillera. ¿Ya? Lima y Callao. Las ciudades de Lima y Callao. ¿Están cercas a la cordillera? ¿Están cerca a la cordillera? No sé a qué se refiere cerca, pero creo que Claro, no, no sé exactamente a qué se refiere con yo cerca. creo que no, porque, bueno, Lima está y Callao es costa a costa, ¿cierto? Ya, yo pienso que el dos, por ejemplo, tiene un poco de sentido. El 3 cuando dice que limita, Ah, ya ese es muy, ¿no? ajá, el que limita es el que está. Claro, 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 claro. Entonces, cuando dice que limita, ya que ya está cerca, pues, ¿no? Pero como está hablando acá de las ciudades de Lima y Callao, pues, no, no es así de cierto. La ciudad no está ni siquiera, pues, limitante, ¿no? Y Sí, ajá, que limita caso de está la cerca. cercanía, mm, viendo así, viendo así, 4 de hecho, mm, aparentemente sería 1 y 4, pero no hay ninguna alternativa que sea 1 y 4. No hay ni 1 y 4. Si podría ser 1, 2 y 4, tampoco, porque no hay ninguno. Entonces, la 2, La 4 sí es correcta, ¿no, profe? sí, la 4 sí es correcta, La de hecho, 4 es la correcta. 4 es correcta. Ya, la 3, yo la 3 la descarto, porque dice que limitan, las ciudades no limitan, pues, a su cercanía, no. Ahora, aunque en Vas el a caso descartar. de la vegetación, Entonces podría ser la 1, 3 y 4, profesor. Es la que mm, más se acerca. am, No, podría, perdón. No, no, no. ya, Podría ser miren, podría ser, la 3, podría ser que sea 2 y 4, ¿no? 2 y 4. Ahora, si tomamos en cuenta que la vegetación, claro, o sea, hace fluctuar, pero no de manera pues tan considerable. Sí hace fluctuar, pero no. Si asumimos eso, entonces 1 se descarta y 2 por decir más cercanía, pues, ¿no? Al este con la cordillera, porque Lima, bueno, con las ciudades sí está cerca. No limitante, pero sí estaría cerca. En ese punto de vista, 2 y 4 serían las opciones. Y está, profesor, sí. Hay que recalcar, chicos, a todos los alumnos de la academia, que esta es una pregunta, pues, que pertenece netamente a geografía, ¿no? Bueno, como dice el profesor, Claro, y habla sobre las ciudades, ¿ah? Como Lima y Callao, ciudad, claro. porque Lima también tiene parte de provincia, ¿no? Claro, si hablamos de Lima departamento, claro, pues ahí sí está cerca Claro, cordillera, sí. claro. Entonces, acá, por ejemplo, está cerca la cordillera de la Viuda, creo que por Canta, creo que. Pero bueno, vamos a confirmarlo igual con el profesor de geografía. Igual, profesor, continuemos. Ya Ya, vimos esa pregunta infiltrada, ¿no? De geografía. listo. Ya, vamos con la 37. En un ciclo menstrual irregular que se extiende, la ovulación suele darse durante allá. En un ciclo menstrual irregular que se extiende, la ovulación suele darse durante la primera semana, pues.
¿Ya? La respuesta es la E. Ah, espera, un ratito, parece que es un lapsus. Si hablamos de un ciclo, dice irregular, un ciclo regular, ciclo menstrual irregular que se extiende, ¿ya? La ovulación suele darse durante un ciclo regular mínimo es de 28 días, 28 días. Y acá, cuando hablo de la ovulación se hace en el día, más o menos, en el 15. día 14. Segunda semana. Entonces sería segunda semana, pero ese es un ciclo regular. Y aquí me está hablando de un ciclo irregular. Ya. Bueno, si me está hablando de un ciclo irregular, puede que se dé justo antes de la segunda semana, después de esa segunda semana, sería así. Pero el caso irregular va a fluctuar alrededor de esa segunda semana. Sí, no. Profesor, eso justamente Listo. quizás una duda que tengo por interno de un alumno que me dice, igual el ciclo así se extienda, igual tiene que cumplir un ciclo, por eso se llama ciclo. Exacto, Entonces, pues, no exacto. es que Entonces, no, pues, la por ovulación se eso atrase estoy, hacia adelante, o sea, va a claro, ser por eso estoy siempre diciendo, hacia adelante. por eso estoy diciendo, no importa entonces que se extienda, pero va a fluctuar casi siempre alrededor de la segunda semana. Excelente, muy bien. Ahí Esa es está. la duda que tenía la alumna Elizabeth. Gracias, profesor. Ya. 38, a ver. Identifique cuáles de las siguientes características son incompatibles con la laringe. Ya. Está conformada por 9 cartílagos. A ver. Tiene cartílagos pares, tiene los corniculados, los cuneiformes, aritinoides. 2, 4 son, ahí son 6 cartílagos pares. Bueno, 6 cartílagos. Entre los pares son 6 cartílagos. Y tiene 3 impares, epiglotis, tiroides, cricoides. Entonces ahí serían 9. Así que la primera opción es correcta, compatible. Constituye el órgano fonador humano, compatible, es cierto, porque contiene las cuerdas vocales. La epiglotis no forma parte de esta estructura. La epiglotis no forma parte de esta estructura. ¿Qué he dicho yo? Epiglotis es uno de los cartílagos impares que tiene. Eso no es compatible, entonces. Dice, se origina a partir del cartílago tiroides. Se origina a partir del cartílago tiroides. Ya. La laringe, aquí con lo que es incompatible, sería pues, a ver, ya, sería 3 y 4. 3 y 4. Ya está. 3 y 4. Listo. 39. Ya, esta es genética ya. A ver, genética. Si el genotipo tal, a ver, te da un genotipo CR minúscula CB minúscula, corresponde a la planta dogo de flores rosadas, a partir del cruce de 2 ejemplares con este rasgo, es posible obtener plantas con flores rosadas, con flores rojas. De ser así, especifique el porcentaje, ¿ya? Corresponde a la planta dogo de flores rosadas, a partir del cruce de 2 ejemplares con esta raza. Ya. A ver. Voy a compartir, ¿ya? Para ver, darle solución a este problema. Ya, Listo, profesor. ya. Vamos a borrar esto. Ya, listo. Ya. Ya. En el problema dice
nos plantea a una planta dogo, que es así. Las letras eran R y B, ¿no? O era A y B. Emi. Sí, a ver, un ratito, profesor. Acá está. Sí, el genotipo C a la R, dice. Ya, C a Y, la, y C a la B. a la B. Sí, Ya. a la B. C a la Oh, R y C a la B. Ya, listo, nada más quisiera eso. ya, Listo. Bueno, esta es la generación de padres y me habla de que se cruzan dos plantas del mismo tipo. Y eso está hablando. Entonces el cruce sería así. Ya está. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente aplico distributiva. Hago así, hago así, hago así y hago así. Listo. Mi F entonces, mi F o F1, que resulta sería pues CR, ya, CR, coma, CR, CV, coma, CV, CR, coma, CV y CV. Ya está. Los que son rosados son estos dos. Estos son rosados. ¿Ya? Son rosados. Ellos representan 50%, porque cada valor me representa 25%. Y ahora, estos dos, ¿qué serían, profe? No importa qué sería, porque como se trata de un color intermedio entre el rojo y el blanco, entonces sea quien sea lo restante, o es rojo o es blanco, uno de ellos, pero estarán en un 25%. ¿Está bien? Entonces, si asumimos que el CR da un color rojo, entonces pues este sería rojo y este sería blanco. Entonces, 25% sería blanco y 25% sería rojo. Así sería. Y 50% sería, pues, rosado. De esa manera. Ya está. Eso no menciona. Entonces, sabiendo eso, ahora sí, volvemos a la pregunta. Ya, y nos dice, bueno, ¿es posible obtener plantas con flores rojas? De ser así, especifique el porcentaje. Y la respuesta sería, pues, la sección, casita. Casita. Ya está. vamos por las últimas 3 preguntas. A ver, la 40 dice, una paciente llega a urgencias médicas y su diagnóstico, esta pregunta es de ECOA, a mi parecer, las 3 últimas preguntas son de ECO. O sea, no es la primera vez. Ya ha habido preguntas de ECO en admisión, pero preguntas de ECO cortitas. Y en este caso, las preguntas han sido un poquito más amplias, porque es DECO. Esto es DECO. Una paciente llega a urgencias médicas y su diagnóstico es positivo para COVID-19. Presenta baja saturación de oxígeno y su frecuencia cardíaca es de 117 latidos por minuto, por lo que el médico indica que está haciendo que la frecuencia cardíaca normal es 70 latidos. Cuando está por encima de 80 se llama taquicardia. Cuando está por debajo de 60 se llama bradicardia. Y 117 latidos es por encima de 80. Entonces es taquicardia. 40 sería amorosas por la plata. ¿Ya está? Bueno, al menos la alumna ha marcado solamente las que sabía, las fijas, no tiene errores. Sí, 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 justamente esto. ¿Ya? Ya. 41.
Profe, creo que también es de contaminación ambiental. A ver, léala. Sí, es contaminación mental, pero aquí sí no hay ningún problema porque lo que pasa es que esto sí lo tocamos en biología, lo tocamos, pero la pregunta esa de la temperatura entre Lima y Callao, por Sí, ejemplo, sí, eso esa sí. más que todo era como combinado entre biología y geografía, sí, combinado, ¿no? Combinado. Y acá sí, esta pregunta puede ir tanto para geografía como para biología, o sea, es normal esta pregunta. Dice, durante un proceso productivo, el equivalente de gases de efecto invernadero, GEI, emitidos según la huella de carbono es de unas 100 toneladas por día. Con el fin de disminuir esta huella, un equipo de especialistas presenta un prototipo que emitiría solo 80 toneladas eh, diarias de metano. Muy bien. En torno a ello, colocar si es yo o si eres tú, según el valor de la verdad. Ya. A ver, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono se refiere a la totalidad de carbono que hay en la atmósfera y que es a causa directa o indirecta del ser humano. ¿Ya? Entonces, la totalidad de carbono que hay en la atmósfera a causa directa o indirecta del ser humano. Eso se llama huella carbono. Y siendo la medición de este carbono, sobre todo en base al CO2. ¿Por qué? Porque es el gas que en mayor cantidad el ser humano emite por sus actividades, ya sea de forma directa o indirecta. Bien, dice así, no sería viable porque la huella de carbono aumentaría pues en 680 toneladas diarias. Ya, 680 toneladas diarias. Bueno, a ver, ¿sería viable o no sería viable expulsar, que se expulse esa cantidad de metano? A ver, el metano también es un gas de efecto invernadero, también lo es un gas de efecto invernadero, pero es mucho más potente, ¿ya? Sí, es un gas mucho más potente, mucho más potente. Entonces, aunque de repente, se esté presentando el proyecto de que se emitiera solo 80 toneladas diarias de metano, solo 80 toneladas, el carbono, de todas maneras, va a ir aumentando. No importa si es de metano, no importa si es de CO2, el carbono va a ir aumentando, ¿ya? Eso. Dice acá, no sería viable porque la huella de carbono aumentaría en 680 toneladas diarias. No sería viable, sí. No sería viable, sí. Pero la cantidad que aquí te mencionan es demasiado. O sea, es exagerado. O sea, no sería viable, sí, pero no por esa cantidad. ¿Ya? No por esa cantidad. Veamos a ver qué sale, pues. A ver, la segunda dice, el metano tiene menor capacidad de retención energética que el CO2. No, el metano es mucho más potente, retiene más calor, ¿ya? Entonces, eso de ahí es falsaza, eso es falsaza. Es sustentable emitir 80 toneladas de metano en lugar de 1000 toneladas de CO2 por día. ¿Es sustentable? Ni metano ni CO2 es sustentable. Ni metano ni CO2 es sustentable. Entonces, eso sería falsaza. Si es así, entonces la primera opción se estaría tomando en cuenta como verdadero. Pero, ¿aumentaría esa cantidad? Claro, como analizándolo de esta manera, ¿no? Como se presenta este proyecto de que emitir esta cantidad de metano ayudaría supuestamente a reducir la huella de carbono, entonces muchos van a irse por el lado de emitir metano. Entonces, en un plazo determinado, la cantidad de carbono aumentaría quizás de manera considerable, asumiéndolo así. ¿Ya? Asumiéndolo así, entonces ahí sería verdadero. La respuesta para la A sería entonces yo, ella, ella. Seguro todo, ya. Ahora, Cierra la puerta, por favor.
amorfa. Amorfa. Listo, profesor. Bien. Vamos con la última pregunta. Y la última, ¿no? A ver, se tiene la información de que tanto el padre de Alejandro como el de Pilar tienen grupo sanguíneo O y están por convertirse en abuelos, ¿ya? Por lo que quieren saber la probabilidad de que su nieto herede su mismo grupo sanguíneo. Considerando que Alejandro es del grupo A y Pilar es del grupo B, determine dicha probabilidad. Ya, que tanto el padre de Alejandro como el de Pilar tienen, el padre de Alejandro como el de Pilar tienen grupo sanguíneo O y están por convertirse en abuelos. ¿Ya? ¿Listo? Porque quieren saber la probabilidad de que su nieto herede su mismo grupo sanguíneo. Considerando que Alejandro es del grupo A y Pilar es del grupo B. Ya. Ayúdame, Kemi, en estos datos, ¿ya? Vamos a compartir, a ver. Listo, profesor. Ya, vamos a borrar acá. El padre de Alejandro y el padre de Pilar Espera, te emociones. tienen el mismo grupo sanguíneo O. Hasta ahí vamos. Ya. A El ver, padre del tóxico y de la tóxica tienen el mismo sanguíneo, el grupo sanguíneo listo. O. A ver, Alejandro y Pilar. Ujú. Ya. Ya. ¿Cuál es el grupo de Alejandro? Solamente dice que tanto el padre de Alejandro, primero vamos el padre de Alejandro y el padre de Pilar Ya, tienen el mismo sanguíneo y están ya, por convertirse ya, en abuelos, por ya, lo su que quieren bien. saber la probabilidad de que su nieto herede su mismo grupo sanguíneo, considerando que Alejandro es del grupo A Ya, y ya, Pilar es del grupo B. listo. Entonces, Alejandro es del grupo A y Pilar es del grupo B. Listo. Su viejo Alejandro es O, Eso, su viejo de Alejandro. De Pilar, su viejo también es O. O, listo. Ya. Bueno, para esto tienen que saber los genotipos de Alejandro y de Pilar. Entonces, si es Alejandro del grupo A, tendría que ser IA y rayita. No se sabe la otra letra. Pilar sería IB y no se sabe la otra letra. Listo. Pero el papá de Alejandro es I minúscula, y el papá de Pilar es I minúscula, I minúscula. Listo. Cuando se tienen dos letras, significa que uno viene de un progenitor y el otro es del otro progenitor. Entonces, esta IA que tiene Alejandro tuvo que haber sido heredado por su mamá. Y esta rayita, ¿quién lo recibió? De papá. Pero como papá tiene repetidas las letras, es obvio que tuvo que haber heredado esta I minúscula. Listo. Lo mismo pasa con el papá de Pilar. El IB lo recibió de su mamá, pero la otra letra tuvo que haber recibido de su papá, y esa letra es efectivamente I minúscula. Listo. Alejandro y Pilar son heterocigotos, ¿ya? Entonces ahora dice sobre el nieto, ¿no? O sea, estos señores, los padres de Alejandro y Pilar, esperan una probabilidad de que su nieto tenga el grupo sanguíneo, como el de ellos, que sea O. Entonces, ¿qué hago yo? A ver, voy a reescribir nuevamente. Como ya conozco completamente los genes que tienen Alejandro y Pilar, lo que voy a hacer es simplemente pues una distributiva. Distributiva así. Ya está. Listo. Entonces la F1 sale así. IA, IB, IA, I minúscula. IB, I minúscula, coma, I minúscula, I minúscula. Listo. Este aquí es de grupo AB. Este aquí es de grupo A. Este aquí es del grupo B. Y este aquí es de grupo O. Sale 25% AB, 25% A, 25% B y 25% O.
Ahora sí volvemos a la pregunta. Y pues en la pregunta nos dice, considerando que Alejandro es del grupo del grupo A y Pilar es B, determine dicha probabilidad de que salga O ese nieto. Y la respuesta es 25%. Ya está. Nada más. Eso es todo. Listo, profesor. Bueno, esta ha sido la sorpresa, especialmente para el bloque 3, ¿no? Porque el bloque 3 son 15 preguntas y se supone que son, que van a enfermería, a educación física, ¿no? ¿Cuántas preguntas son en total aquí? 15 preguntas que viene para el bloque 3, profesor. ¿Y no eran 14? No, 15.